Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertidos y creen en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el agua. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, por favor. Nosotros bien podemos llegar a entender entonces desde la realidad de la palabra proclamada y desde la realidad que vive cada uno de nosotros, que efectivamente cuando el Señor se da la tarea de recordarnos que está buscando colaboradores, también es porque a nosotros nos falta despejarnos un poquito en la palabra de Dios para comprender con mucha humildad que ese es el primer paso para la conversión, que efectivamente nosotros no estamos actuando como verdaderos colaboradores del Señor. Porque es ahí donde cada uno de nosotros tiene que entender que participar del reino que se está cumpliendo en Jesús implica desacomodarse. Eso implica, porque para hablar del reino no podemos hablar del reino sin la implicación en la construcción del mismo. Y por eso cuando el Señor nos habla a nosotros, nos está llamando un poquito la atención, para que cada uno de nosotros, desacomodándose, se dé a la tarea de mirar que la realidad en la cual está es una realidad que le está exigiendo aportar desde lo que es cada uno, desde lo que cada uno tiene, para hacer posible que ese reino de justicia, amor y paz sea una realidad que nosotros podamos percibir. Por eso cuando nosotros escuchamos el Evangelio, del cual estamos tomando la mayoría de las lecturas durante este tiempo litúrgico, hoy se nos presenta el comienzo de la predicación del Señor al iniciar su vida pública, y por eso las otras lecturas nos pueden llegar a ayudar a complementar estas reflexiones sobre el sentido de este mensaje del día domingo, la buena noticia que proclama Jesús y que consiste en la llegada y en la cercanía del reino de Dios, para cuyo establecimiento y desarrollo llama, porque necesita el Señor colaboradores para que así, convirtiéndose en sus discípulos, procedan a actuar conforme a la formación que su Maestro les está dando cada vez que se reúnen con ellos, para entregarles el mensaje, para fortalecerlos y garantizarles que yo voy a estar con ustedes todos los días. Pero eso necesita una actitud interior. Y es esa actitud que para nosotros tiene que ser muy vigente y que nos enseña la Santísima Virgen María. Frente a la palabra, decir: hágase en mí según esa palabra. Por eso esta es la primera frase que nosotros entendemos que pronuncia Jesús en su vida pública al iniciar esta predicación y que nos cuenta el Evangelio: se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca. Porque Dios había prometido a través del Antiguo Testamento que vendría un Mesías, un hombre ungido, un consagrado por Él para establecer su reino en la tierra, es decir, para hacer presente en medio de la humanidad el poder de su amor, que es capaz de liberarnos a nosotros de todo tipo de injusticia y de todas las demás formas de violencia, si lo acogemos con fe y nos alimentamos con su proyecto de construcción de una nueva forma de relacionarnos los unos con los otros, mis queridos
hermanos como hermanos, porque todos nosotros, al fin y al cabo, somos hijos de un mismo Creador. Y por eso, como el afán de Dios es instaurar ese reino de justicia, de amor y de paz, nos pide a nosotros abrir el corazón para que así como Juan, los hijos de Zebedeo, como aquellos que están en un momento dado viviendo una realidad, se desacomodan de esa realidad sin dejar las responsabilidades, porque es curioso, y si ustedes se dieron cuenta, miren cómo el Evangelio llega a decirnos que en un momento dado ve a los hijos de Zebedeo, los ve con su padre, ellos dejan a su padre, dejan las redes, lo dejaron en la barca con los jornaleros, es decir, no se llegaron a lavar las manos frente a lo que ellos tenían que hacer, porque sabían que había quienes podían apoyarlo a él, y por eso ellos dejan a su padre, dejan las redes y se dedican a seguir al Señor. Porque es que lo que Jesús proclama al iniciar su predicación es que el tiempo de la realización de aquellas promesas ya ha llegado con él mismo, y lo cual es precisamente una buena nueva, una buena noticia, que es lo que significa originalmente el término evangelio. Pero además hay un detalle en esta primera proclamación de parte del Señor. Jesús proclama y revela no solo con su discurso, sino con su forma de actuar a un Dios que está cerca, que ha querido llegar hasta nosotros. Es un Dios próximo, muy diferente del distante y lejano que concibían de pronto las filosofías y las religiones paganas. Y por eso Jesús lo hace presente con su vida, porque en Jesús llega a su plenitud la manifestación personal de ese mismo Dios que 12 siglos antes se había revelado a Moisés con el nombre de Yahvé, yo soy, para decirle que había bajado a liberar a su pueblo de la esclavitud, y que 7 siglos atrás había sido precisamente anunciado por el profeta Isaías como el Emanuel, como el Dios con nosotros. Y por eso nosotros tenemos que entender que así como Dios ha llegado, y lo acabamos relativamente de celebrar en la encarnación de Él, ha llegado, se ha hecho uno de nosotros menos en el pecado, ha llegado, y lo dice San Juan en el prólogo, vino a los suyos, y lo interesante es que los suyos sí lo recibamos, sí lo acojamos de verdad, sí estemos dispuestos a escucharlo, sí estemos dispuestos a caminar a la luz de estos criterios, sí estemos dispuestos a permitir que Él nos fortalezca con su presencia en la Eucaristía. Por eso, ¿qué es lo que nos pide Él a nosotros en este día? Hombre, conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse. Cambien cada uno de ustedes de actitud. Porque miren que cada cual da de lo que tiene. Y si la tarea de ser colaboradores míos es anunciarle a sus hermanos, primero permítanme llegar al corazón de cada uno de ustedes. Porque ustedes van a entregar esa gracia de la comunión a quienes estén a su alrededor. Por eso inmediatamente, después de la proclamación de la cercanía de la llegada del reino de Dios, Él nos invita a sus oyentes a la conversión y a la fe en la buena noticia que Él trae. Porque hay un contraste muy claro entre el contenido de la predicación de Jonás en el Antiguo Testamento, que se nos presenta hoy en la primera lectura de este domingo, y la predicación del Señor, porque Jonás predica una amenaza de destrucción, pero notemos ese contraste, porque es que Jesús lo que hace es proclamar una noticia alegre y constructiva. ¿Cuál es? Que el Señor se acerca a liberarnos a nosotros de ese pecado, de esa enfermedad, de esa parálisis, de esa ceguera, de esa cerrazón de corazón en el que el pecado muchas veces nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso, si bien es cierto que el Dios que se manifiesta en el relato de la predicación de Jonás en la capital del reino de Asiria, al norte de Israel, es un Dios compasivo, que se arrepintió de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. El Dios
revelado por Jesús, que el mismo relato del libro de Jonás ya no se presenta bajo el signo de la amenaza, sino invitándonos ¿a qué? A ser sus colaboradores en la construcción de su reino. Porque se trata de una invitación, mis queridos hermanos, a cambiar las actitudes egoístas y desviadas del camino del bien por una nueva forma de vida en la que le hablamos libremente a Dios en nuestra existencia personal y en nuestro entorno social, ese espacio necesario para que el poder de su amor actúe constructivamente en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando Él actúa constructivamente en el corazón de nosotros, porque se lo permitimos, nuestra actitud frente al hermano va a cambiar, y es donde nosotros estaremos fungiendo como colaboradores suyos, porque tenemos algo importante: la comunión con Él. Por eso, cuando nosotros miramos la oración que tenemos para la construcción de este plan arquidiocesano en nuestra ciudad, es porque efectivamente, como colaboradores suyos, nosotros estamos llamados a que en nuestra vida espiritual, con nuestra vida y manera de comportarnos, nosotros lo reconozcamos a Él, no solamente cuando vengamos a la fracción del pan, sino como reza la oración, lo estemos siempre reconociendo en el hermano a quien debemos servir como ese buen samaritano, para anunciarle con nuestra vida, con nuestro servicio, con nuestra misericordia, con nuestra justicia, le estemos anunciando la presencia del reino de Dios entre nosotros. De aquí, mis queridos hermanos, ojalá que nosotros, como estos personajes del Evangelio, Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo, etc., nosotros entendamos que cada uno en sus circunstancias concretas somos invitados por el Señor, y esa invitación puede estar repitiéndose aquí y ahora, a seguirlo de determinada manera, en una, digamos así, en un estado de vida específico, para construir el establecimiento, contribuir al establecimiento del reino de Dios en el entorno social concreto en el que nos corresponde a nosotros vivir. Y por eso, cuando repasábamos los mandamientos, de pronto, como colaboradores, nosotros decimos: hombre, yo ayudo a establecer el reino de Dios siendo honesto, siendo justo, compartiendo lo que el Señor me ha dado con aquel que no tiene, no permitiendo que los valores y los principios se trastoquen, se pisoteen, se pasen por alto. Ahí donde me encuentro, en mi trabajo, en mi ambiente comunitario, en mi ambiente familiar, para que ese seguimiento sea una realidad, nosotros entonces tenemos que dejar las redes, como hicieron los primeros discípulos de Jesús, es decir, deshacernos de todo cuanto nos enreda, dejar las redes, dejar todo lo que nos enreda, y por lo mismo, mis queridos hermanos, nos impiden emprender ese camino de Dios que nos indica como aquel que nos conduce a la verdadera realización de este sentido espiritual de la existencia de cada uno de nosotros. Dejemos lo que nos enreda. Los discípulos dejaron las redes, nosotros dejemos lo que nos enreda. Y cada uno de nosotros, si Dios sabe qué es lo que me está enredando, para poder proceder como un colaborador del Señor. Dejar mi egoísmo, dejar mi actitud equivocada, dejar precisamente de proceder de esa manera como lo estoy haciendo, y con lo cual lamentablemente hago daño. Todo esto es conversión, y comenzar también a actuar con la responsabilidad de aquel que, al reunirse con el Señor, sabe lo que Él está pidiendo por la palabra y le está ofreciendo a través de la Eucaristía, para que cuando el cura dé la bendición, nosotros no sintamos que ya hemos cumplido, sino que por el contrario sintamos que se nos está enviando, para que allá, en el lugar del que venimos, desde el lugar en adelante, cumplamos con la tarea de ser testigos del Señor, de ser colaboradores de Él, de ser constructores de ese reino. Por eso, pidámosle al Señor que nos dé la disposición necesaria para no ser sordos a su llamado,
sino prontos y diligentes para entender la invitación que el mismo Jesús nos hace a colaborar con Él en la proclamación, en el establecimiento, en el desarrollo del reino de Dios en nuestro entorno social, en nuestro hogar, en nuestros lugares de trabajo, en todas las circunstancias en que nos movamos nosotros, que ahí cada uno diga: aquí donde estoy tengo que ser testimonio y tengo que ayudar a que ese reino de Dios se haga realidad. Pidámosle al Señor que nosotros nos comprometamos en este día y hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios.